tardes, mi nombre es Milena Cera. Nuestro grupo decidió tomar el tema diferentes problemáticas que afectan a los jóvenes en Colombia. Algunas ideas y datos que expondremos fueron tomados de páginas o fuentes de internet confiables y en base a un estudio llamado Temas y problemas de los jóvenes colombianos al comienzo del siglo XXI. Este estudio fue realizado por el profesor e investigador Germán Muñoz González en la Universidad de Manizales. Nuestra población juvenil entre las edades de 13 y 26 años representan el 21% de nuestra población general. En especial entre las más pobres se concentran problemas de exclusión, falta de oportunidades, de desempleo, educación, y dentro de la educación está el tema de la virtualidad, la reproducción de la pobreza. Los jóvenes padecen altos índices de asesinatos, muertes violentas y las menores expectativas de vida, embarazos a temprana edad en comparación con jóvenes de otros países de América. El tema de la delincuencia es un tema que ha ido incrementando año tras año y pues esto se da por la falta de valores, comunicación con los padres e hijos, y es algo que afecta a la sociedad. Quiero darles un pequeño ejemplo en cuanto a mi barrio. En mi barrio se ve mucho el tema pues refleja mucho el tema de la delincuencia, de la drogadicción. Entonces, hay muchos niños en mi barrio que son provenientes de familias bastante desorganizadas, con problemas de violencia intrafamiliar, madres entre los 15 y 19 años que no han alcanzado un nivel de escolaridad lo suficiente como para poder sostener a un niño o como para poder guiarlo por un buen camino. Estos niños crecen en la calle, a partir de los 4 años en adelante ya uno los ve en la calle, sin de pronto una madre que se preocupe por enviarlos al colegio, con siquiera vestirlos para que estén en la calle. Entonces, digamos que en este caso el problema no es por falta de planteles educativos o de acceso a la educación, porque en este barrio hay bastantes guarderías que están resguardadas por el bienestar familiar, y siquiera los pueden mandar a estas guarderías para que aprendan algo, para que al menos aprendan a comer, aprendan ciertas cosas importantes, básicas. Y ni así lo hacen, tampoco acceden a primaria, bachillerato. Son niños que crecen en la calle. Cuando uno se viene a dar cuenta, estos niños empiezan en su etapa de la rebeldía. Los varones empiezan a coger el camino de irse con este. Tenemos que preguntarnos ¿qué está sucediendo? Esto también se ve muy relacionado con los embarazos. Los embarazos a temprana edad es algo que está afectando a muchas mujeres jóvenes. Pues esto es considerado, de acuerdo a un estudio realizado por Profamilia del Ministerio de Salud, los embarazos a temprana edad son considerados un problema de salud pública con marcadas consecuencias sociales y económicas, ya que pues esto está relacionado mucho con la pobreza, el bajo logro escolar y la falta de oportunidades, así como con profundas consecuencias para la salud. El embarazo afecta a temprana edad, afecta la salud mental, la salud física y social de las mujeres jóvenes. La adolescencia en sí pues es una etapa bastante compleja de atravesar en el ser humano, que pues cuenta con elementos suficientes para conocer y entender cómo es el mundo que la rodea. Nuestro cuerpo atraviesa por muchos cambios, tanto físicos como mentales, los cuales en muchas ocasiones no son comprendidos al 100%, de acuerdo a lo que nos indica este estudio. Y entre dichos cambios se encuentra pues el despertar y querer iniciar una vida sexual activa, y pues para lo cual hay distintas opciones de acuerdo a la educación brindada en nuestros hogares o la escuela, o de acuerdo a la presión social en el cual se desenvuelve el adolescente. Las opiniones más conservadoras señalan que las mujeres, o la mejor opción es llegar en la abstinencia total, es decir, como llamaban anteriormente, llegar completamente vírgenes al matrimonio. Que el gobierno colombiano tome cartas en el asunto, ya que pareciera que en la administración gubernamental actual este tema quedó a un lado. Y por ello es que tanto la tasa demográfica, así como la cuestión de los embarazos en adolescentes, se vio incrementada en gran medida, como lo podemos evidenciar. Bueno, aquí tengo 3 gráficas donde puedo evidenciar información bastante relevante con este tema de los embarazos. Hay mujeres que
entre los 13 a 19 años ya tienen su primera relación sexual. Entonces tengo una gráfica donde me indica que el 40,5% entre 3 a 5 mujeres dicen que tuvieron sus relaciones sexuales antes de los 13 años. Y luego sigue las mujeres, entre 6 a 9 mujeres de nuestra población, entre el 20,4% de mujeres tuvieron su primera relación antes de los 13 años. Entonces, aquí tenemos esta evidencia. También hay otra evidencia donde nos habla sobre las mujeres que tuvieron un hijo antes de cumplir los 20 años. En la población rural, el 45,9% tuvieron su primer hijo antes de los 20 años. En la región pacífica también se ve un alto índice de tenencia de hijos antes de los 20 años. Y hablando en la cuestión de riqueza o monetaria, vemos que el nivel más bajo es el que tiene el 47,5% de tenencia de hijos antes de los 20 años. Y también hay un porcentaje de mujeres que indica que tuvo sus hijos antes de los 15 años. Entonces esto lo podemos evidenciar a continuación. Pues consideramos que a través de la prevención del embarazo entre los adolescentes de nuestro país estemos cuidando dos calidades de vida. En primera instancia, la de las madres adolescentes, que aún tienen muchísimo camino por recorrer y experimentar. Los asesinatos de jóvenes en Colombia. A lo largo de este año, más de 20 jóvenes han sido asesinados en todo el territorio del país. Esto se ha convertido en un flagelo que afecta demasiado a esta pequeña población del país, porque los jóvenes, que son el futuro de Colombia, no se sienten seguros en sus casas, ni regiones, ni municipios, porque temen contra su vida que personas inescrupulosas atenten de vil manera ante ellos. Uno de estos casos fue el que se presentó el 9 de agosto en San Gerardo, Nariño. Dos jóvenes de 15 y 17 años fueron retenidos por un retén del ejército y posteriormente fueron asesinados. 2 días más tarde, en Cali, en Valle del Cauca, asesinaron a 5 jóvenes entre los 14 y 15 años, sin siquiera cumplir la mayoría de edad, es decir, apenas eran unos niños. Y la peor de todas, 3 días más tarde, el 15 de agosto, hubo una masacre en el municipio de Samaniego, en Nariño, donde fueron asesinados 8 jóvenes entre los 17 y los 25 años. Y a partir de esto hubo un revuelo de protestas, marchas en contra de todos estos atroces crímenes. Pero lamentablemente los entes gubernamentales hicieron la vista gorda a este tema. Y es un tema bastante lamentable y reprochable, porque si los jóvenes, que son uno de los grupos que menos preponderancia tienen en el país, es decir, son los más afectados en cuanto al ámbito laboral, porque entre más joven eres, menos oportunidades laborales tienes, es más difícil acceder a una carrera universitaria, y además de eso se le suma este pequeño problema, entre comillas, que es que nos están matando. Y es muy lamentable, porque si somos el futuro del país y nos están matando, es muy reprochable. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Saray Huelvas. El tema que he decidido escoger es el desempleo. Este es un tema bastante interesante, puesto que el desempleo es uno de los problemas más grandes que se presentan, sobre todo nosotros los jóvenes. Ahora bien, veamos qué afecta el desempleo. El desempleo afecta el estado económico, principalmente de aquellas personas que están sin laborar. También puede causar efectos sociales, como son el efecto discriminatorio y el efecto psicológico. Bueno, aquí vemos una imagen que nos muestra la tasa de desempleo en febrero del 2019 del año pasado y febrero del 2020. Vemos que 65.000 personas quedaron desempleadas en febrero del presente año. Esto influyó mucho con la situación que ahora estamos pasando,
en relación a lo del COVID-19, porque esta pandemia nos afectó a la gran mayoría de personas y por supuesto para buscar o conseguir un empleo. Bueno, personalmente pienso que este es un tema bastante preocupante y sobre todo para nosotros los jóvenes que teniendo la edad y la capacidad para trabajar, no se nos facilita un trabajo, puesto que en la mayoría de las empresas nos exigen como mínimo 2 años de experiencia. Entonces, yo a veces me pongo a pensar y digo que si nosotros que tenemos alguna carrera o algún curso, terminamos el curso o lo que estábamos haciendo y vamos a meter la hoja de vida, nos hacen la entrevista, decimos que no hay experiencia porque no sé, solo las prácticas y no se ha tenido la oportunidad de trabajar. Entonces esa empresa no nos escoge puesto que no tenemos la experiencia que ellos exigen. Entonces si no nos dan la oportunidad de trabajar, de comenzar de cero, no, nunca vamos a tener un empleo. Para finalizar, las personas que se encuentran en respuesta de trabajo se encuentran en una situación de paro forzoso, puesto que están a la espera de que el gobierno o las empresas le permitan trabajar para poder adquirir su experiencia y obviamente sustentarse con el ingreso. Una de las problemáticas que tienen algunos jóvenes en Colombia es el difícil acceso a la educación superior. El problema reside en que el gobierno no da el presupuesto necesario para el mejoramiento de la educación. Un artículo de Noticias de Colombia muestra que los países de la OCDE gastan 15.028 mil dólares por estudiante, mientras que en Colombia invierten apenas 5.183 dólares, incluyendo el gasto que hacen las familias en instituciones privadas. Dicho esto, está claro que en Colombia el gobierno no le apuesta a la educación y los jóvenes nos estamos viendo afectados con una educación superior mediocre y obsoleta. Además, viendo esta situación a futuro, generará un desempleo más alto que actualmente y una cifra más alta de empleos informales. Buenas, mi nombre es Walter Buzón de León y hoy les estaré hablando de la óptica que tienen los adolescentes acerca de las clases virtuales. Bueno, como muy bien lo sabemos, la enseñanza lleva tiempo enfrentándose a una situación bastante inédita hasta ahora. En cualquier otra modalidad, hace meses que solo se imparte en formato virtual, ojo, como único sistema para sobrevivir e intentar consolidar los programas fijados. Como muy bien lo dije, hace aproximadamente 7 meses era inimaginable esta situación, provocada obviamente por el COVID-19, también llamado coronavirus, y por la poca prevención ante futuros inciertos. Bien, desde hace bastante tiempo, se repite que el mundo será más digital, que hemos de prepararnos para contextos en que aprender es más que temer, o más que tener dispositivos o estar conectados todo el día a internet. Hablaremos sobre los cambios de una sociedad cambiante. Como muy bien lo dice, hablaremos de una transformación, de lo presencial a lo virtual, del confinamiento personal al desconfinamiento virtual, del uso al abuso de pantallas y aumento de horas en consumo online. En las brechas también digital del alumnado y también en parte del profesorado, claro. Podemos añadir otras observaciones vistas en los demás y también en uno mismo, por supuesto. Se acumulan dudas, claro que sí, siempre se generarán dudas, y más tratándose de este tema que a medida de que va pasando el tiempo se va volviendo bastante extenso.
Dudas como por ejemplo, ¿la enseñanza virtual es la presencial trasladada a un ordenador conectado a internet? O también, libros en papel, ahora en formato PDF con las mismas actividades, repetición de los horarios de clase presencial en los cronogramas virtuales, cómo evaluar siempre, y la brecha digital como consecuencia de la brecha social y económica. Y bueno, así como esa hay muchas más. Pero en fin, el debate sigue abierto, con opiniones para todos los gustos. A menudo se referencian las de expertos teóricos y se ignoran obviamente las de los anónimos profesorados que cada día han de enseñar en formato digital y tienen opiniones muy válidas, claro, fundamentadas en la práctica del aula, claro que sí, y con gran esfuerzo y también mucha dedicación. Bueno, y a continuación hay una pregunta en la cual haremos énfasis. Supongo que todos los jóvenes nos sentimos identificados con esta pregunta, con esta duda, ya que todos estamos pasando por esta situación de una nueva normalidad virtual. La pregunta es la siguiente: ¿qué piensa el alumnado de esta enseñanza y cuáles son las aportaciones para mejorar? La semana pasada, 45 adolescentes de 13 años, en grupos de 3, acabaron de analizar e interpretar algunas realidades del confinamiento. Estudian en un centro educativo público que lleva más de 20 años usando las TIC de forma intensiva, con algunos cambios de profesorado cada curso. Valoraron la enseñanza presencial y la online y publicaron sus conclusiones. Las videoconferencias entre ellos y los documentos compartidos fueron sus herramientas de trabajos. Bueno, analizado lo anterior, creo que eso es todo.